salir y luchar con la santa espada, ir a trabajar con la fe reanimada, pues muy pronto vendrá. Él vendrá, y vendrá, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, y muy pronto vendrá. Vamos ahora a ponernos sentados, vamos a ponernos cómodos. Vamos a invitar a nuestro hermano Ramiro, él tiene la exposición en esta hora de la tarde. Vamos a... Ya se hizo, se ha cantado. No estaba eso considerado. Sí, vamos a invitar a nuestro hermano Ramiro. Adelante, hermano. Adelante. Unas palabras en cuanto al sábado. Ya. Voy adelante con su tema. Quiero que me acompañen a orar, por favor, nos ponemos de rodillas. Por favor, muchas gracias. Santísimo Padre que moras en los cielos, te damos gracias por la vida, por la salud que nos das. Agradecido, Señor, porque su gracia nos reconforta, nos fortalece, nos anima, nos eleva, nos reconforta, Señor, en los momentos tan duros de angustia, de problemas, de mucha, Señor, conflagración en la lucha diaria. Pero agradecido porque estamos este día recibiendo su bendición. Este día santo sábado apartado de ustedes de la creación de este mundo. Fue hecho por causa del hombre, no del hombre judío, sino, Señor, de los hijos creados a tu imagen y semejanza. Gracias por este sábado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Hermanos, tengan todos buenas noches, feliz sábado. Agradecidos al Señor porque nos tiene reunidos en un día, en una hora, en unas circunstancias muy especial y solemnes. Cada día que pase desde el día de hoy para adelante, cada día que transcurre es un día menos de libertad que nos toca hoy enfrentar. No sé si hoy estamos entendiendo la trascendencia de estar reunidos en este lugar y esta hora. Hemos entendido realmente que cada viernes al atardecer, de tarde a tarde, el Señor nos está santificando, nos está restaurando, nos está bendiciendo, está haciendo esa obra en nosotros de redención para recuperar su imagen. Porque Él dijo, acuérdate del día de reposo
Acuérdate. ¿Para qué? Para santificar. Y cada tarde, cuando yo me encuentre, en el lugar donde me encuentre, ¿qué estoy recibiendo? ¿Qué recibo de Él? ¿Qué estoy recibiendo de Él? Su gracia santificadora. Porque Él lo ha dicho. Y Él lo ha expresado. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, tierra de esclavos. Yo soy Jehová tu Dios. Él, nuestro Dios, el creador del mundo, quien por su sola palabra se hicieron los cielos y la tierra y el mar. Y eso le da a Él la preeminencia, la autoridad, la jurisdicción universal del universo, valga la redundancia, para establecer un día de agradecimiento que tú y yo hoy debemos experimentar. Y por ese recordatorio de cada tarde, por cada recordatorio en el cual Él me dice, acuérdate de mí, detente, para. Hoy es mi día, hermanos, muy pronto lo que queremos, seremos juzgados, seremos perseguidos, seremos maltratados, seremos acusados, seremos denunciados, seremos, hermanos, ¿qué cosa? Calumniados. ¿Entendemos la trascendencia, hermanos, del día sábado? El sábado, el sabatón. En la mañana, hablando, hermanos, en esta hora, hablando del seminario de la ciudad del campo, vimos algunas imágenes muy interesantes de lo que hoy el mundo protestante está haciendo. Yo digo, en complicidad del mundo protestante. La bestia que sube del mar, el cuerno pequeño de Daniel 7, de Apocalipsis 13, de 2 Tesalonicenses el capítulo 2, hablando del hombre de pecado, cuyo poder va a ser restaurado, cuya herida está empezando a sanar, y cuya colaboración, hermanos, del protestantismo cumple, hermanos, un papel fundamental y preponderante en la curación de esta herida. Lo dice la palabra del Señor. ¿De qué lado nos vamos a encontrar? ¿De qué lado me voy a yo poner? Tú te vas a poner. Nuestros hijos se van a poner. Nuestras esposas, nuestros esposos, ¿de qué lado se van a poner? ¿Entendemos la trascendencia del día de reposo? ¿Entendemos la solemnidad del día sábado? Agradezcamos al Señor por tener la libertad de reunirnos el día de hoy. Hermanos, los cristianos de la Europa Oriental, hermanos, sufrieron por años. Sufrieron por años. Antes que el muro de Berlín cayera, después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin, que era el presidente ruso de aquella época, fue uno de los hombres más asesinos del mundo, hermanos. Mató a millones de cristianos. Mató a millones de cristianos. Si ustedes vean la historia, hermanos, sobre los cristianos, los adventistas que vivieron en esas épocas, hermanos. ¿Cuánto sufrieron? En las famosas iglesias clandestinas, iglesias subterráneas. Vamos a terminar así, hermanos, en las iglesias clandestinas. Porque nadie va a pegar un letrero para decir que es un adorador del sábado. Nadie. Nadie. Solamente va a decir aquel que ha sido sellado, aquel que ha sido justificado, aquel que ha sido perdonado, restaurado y esté en camino de santidad. Podrá decir cuando se le pregunte qué día has de guardar de reposo, el sábado o el domingo. ¿Qué diremos? ¿Sí? ¿Soy un guardador del sábado? ¿Y la policía me está esperando afuera? Y el calabozo que dicho sea el paso, los calabozos no son perfumados, por si acaso, hermanos, ¿no? Los calabozos de las comisarías son pestilentes, hermanos. Imagínense las cárceles. Y mucha coincidencia que el SECOT que se encuentra en El Salvador. ¿Han escuchado la prisión del SECOT en El Salvador?
Ese es el modelo de prisión. Ese es el modelo hoy en día que la derecha, hermanos, de este mundo está proveyendo como medida para restaurar la moralidad y encerrar en esos tipos de lugares a toda persona, ¿qué cosa? Que es un violentador de la paz y la tranquilidad. Por eso es común escuchar ese término, la paz comunitaria, el bien común. ¿Sí? El bien común. Y eso, hermano, yo lo escuché en las aulas, cuando decían de que el bien de la mayoría se tiene que superponer al bienestar de la minoría. Y eso es una filosofía, hermanos, que entró de que la Iglesia Católica lo manejó. Cuando los jesuitas crearon el comunismo y crearon el papado, creó todas las filosofías que hoy en día, hermanos, han ingresado por nuestros ojos, han ingresado por nuestros oídos, han ingresado por todos nuestros sentidos. Hoy en día, hermanos, aquel que va a una universidad ha sido preparado solamente ¿para qué? Para no creer en Dios. Ha sido preparado uno, hermanos, para adorar ¿a quién? Para adorarse a sí mismo. Y esos pensamientos filosóficos que hay en el libro de Colosenses, que nos dice claramente en el capítulo 3, retira tu mente, retira tu oído de esas vanas filosofías, vanas sutilezas, engaños. Porque hoy en día este lugar debería estar lleno de jóvenes adventistas. Todos los lugares, recibiendo el sábado en las iglesias, en los grupos pequeños, en las congregaciones, llenos de jóvenes adventistas, rebosando de jóvenes adventistas, rebosando de adolescentes adventistas. Hoy, cuando el tiempo se acaba, hoy, cuando el día, hermano, se está acabando, hoy, cuando la libertad cada vez está, ¿qué cosa? Se está reduciendo la libertad y está desapareciendo. La mañana del día de hoy, en el culto de mañana, los que pudieron estar con nosotros esta mañana, nos fuimos a un texto muy interesante que se encontraba en el libro de Maranata, el día 31 de julio, cuyo texto se leyó el día de ayer y cuyo texto se quedó en mi mente, porque, hermanos, es la condición hoy en día del pueblo del Señor, del mundo protestante. Y del 2014, hermano, en 2014, en Estados Unidos hubo una reunión que lo dirigió un cura anglicano llamado Tony Palmer, que dicho sea de paso, después de esa reunión que él tuvo, falleció en un accidente automovilístico. Pero lo curioso es que esa tarde, este cura Tony Palmer, se había reunido, hermanos, con todos los líderes protestantes en un local. Todos los líderes protestantes en Estados Unidos. Y este cura anglicano decía en esta reunión, decía algo trascendental, algo que nosotros no hemos entendido lo que está pasando. Y dijo él, la reforma de Lutero se acabó. No hay más reforma. Y los que estaban frente a él eran líderes, ¿qué cosa? Líderes protestantes. Mudos, cómplices de lo que este cura anglicano decía. Y como el protestantismo terminó, ya no hay más protesta. ¿Qué dice la palabra, hermanos? ¿Acabó la protesta? ¿Terminó la protesta? Oiga, hermano, dice la palabra del Señor. Apocalipsis 14:12. ¿Qué es lo que dice? Un texto muy conocido. Y lo que deseo leer, porque hoy en día, hermanos, es la palabra del Señor. Dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan, ¿qué dice? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hablando, hermanos, del mensaje de los tres ángeles. En la parte final de ese capítulo hermoso, solemne, nos da un mensaje de quiénes son los que van a conformar hoy en día la iglesia. La iglesia que para ese momento debe ser visible en la experiencia de Apocalipsis 18. Y los que se encontraban en esta reunión, hermanos, no se encontraban no eran los que conformaban este texto. Porque estas personas que se encontraban ahí, estos líderes religiosos que se encontraban ahí, lo que menos era, ¿qué cosa? Reconocer la ley de Dios. Tener la ley de Dios como una norma, ¿qué cosa? Solemne, suprema, inmutable.
Porque lo que se encontraban en esta reunión, para ellos, hermanos, la ley de Dios fue clavada en la cruz. Ya no hay cuarto mandamiento. Y después de esta reunión, hermanos, y después de finalizar, y cuando todos los protestantes líderes se encontraban en esta reunión ecuménica, todos decían amén y amén. Y empezaron, hermanos, las bendiciones. Y en esa reunión se encontraba ese señor Tony Palmer, y en una proyección de una cámara, el Papa Francisco les daba la bendición a todos estos líderes protestantes. Y el Papa Francisco les dijo: mi bendición para ustedes, queridos hijos, vuelvan a casa, porque están volviendo a casa. ¿Cuál es nuestra casa? ¿Cuál es nuestro hogar? Por eso hoy en día, hermanos, Maranata, 31 de julio, decía el texto del día de ayer también que se leyó, decía: y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las horas de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Acá, hermanos, el Señor nos está haciendo un hincapié, que despertemos, la invitación de que salgamos de esa experiencia, hermanos, de fracaso en el pecado, de seguir en comunión con el pecado, sino, como se decía esta mañana, de participar de ese verdadero evangelio, del evangelio eterno que me transforma, del evangelio eterno que me redime, de ese evangelio eterno que me llama a la reconciliación con Dios, a la reconciliación con mi hermano, a la reconciliación con mi padre, a la reconciliación con mi hijo, porque es el mensaje del tercer día, establecido, hermanos, en el libro de Malaquías, y eso lo hemos escuchado todos estos días que han empezado este congreso. Y estoy contento, hermanos, porque nosotros los que estamos predicando acá, hermanos, no nos hemos puesto de acuerdo en qué hablar. Solamente hay una temática: preparación para la crisis final. Me invitaron acerca sobre el tema de hablar sobre profecía. Y para mí la profecía más hermosa es la que dio el Señor Jesús, el Evangelio eterno. Es el Evangelio que te invita a ti y a mí a ser transformados, a recuperar su imagen. Todo acto, todo plan del Señor, después del pecado, desde Génesis 3, 15 al 18, para hoy, tiene un solo objetivo: ser restaurados a la imagen de Dios. Y al ser restaurado a la imagen de Dios, estoy participando yo de ese evangelio eterno que dice al comenzar el mensaje del primer ángel. Y ese evangelio eterno tú y yo tenemos que empezar a vivirlo. Y si hemos fracasado en el tiempo de hacerlo, retomemos nuevamente las fuerzas. Como dice la palabra del Señor, usamos, los hermanos, que dice, las correas. Y decidamos hoy en día a quién vamos a servir. Y la palabra del Señor dice, en esta hermosa matutina, 31 de julio de Maranata, hablando de Romanos 13, 11, dice: y esto conociendo el tiempo. Y en la mañana hablamos que era conocer el tiempo. ¿Y por qué yo redundo en la mañana? Porque me parecía importante saber que los acontecimientos que están pasando hoy en día deben ser un despertar. Deben tener, ¿qué cosa? Una expectación, y más que expectación debe haber una explosión en mí. Esa explosión me debe llevar a centrarme en dónde me encuentro parado, dónde me encuentro ubicado, dónde se encuentra ubicado mi familia en ese papel del conflicto final. ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde estoy? ¿Dónde están mis anhelos? ¿Dónde están mis deseos? ¿Dónde están mis impulsos? ¿Dónde se encuentran mis anhelos? ¿Dónde se encuentran mis sueños? ¿Están caminando frente al ser transformado en este evangelio eterno? ¿Están de conformidad al mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel? Me encuentro caminando, me encuentro hablando, me encuentro compartiendo de acuerdo a estos tres mensajes. La palabra del Señor dice que debo despertar. Y debo decir yo, perdón. Y debo decir yo,
Creo que a ti te van a hacer rico, pero esa riqueza no va a empezar en el cielo, va a empezar acá en la tierra. Y eso el Señor trajo, hermano, a través de los frutos del Espíritu Santo. Cuando tú tienes la oportunidad de hablar con un hijo, cuando tú has errado, cuando él ha errado, hermano, es un momento que tú das a un ser humano. Cuando una madre le da el tiempo a su hija para conversar con ella, para tratar un asunto duro, un asunto difícil, se ha dicho de paso, cada padre de familia de hoy en día, los padres modernos, huyen de los problemas, no quieren enfrentar los problemas, huyen, se escapan, porque es un mal momento, es una mala circunstancia. Y hoy en día los padres huyen de enfrentar un problema con un hijo, y nos hacemos lo más fácil, nos hacemos los locos. Ya, eso lo tratamos mañana, pasado mañana, el otro mes. Hermanos, el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Y hacer un fruto en el cielo, hermano, es el tiempo que tú puedes dar a un alma humana. Es el tiempo que tú puedes dar a la salvación y la redención del ser humano. Él es el tesoro incalculable, que no lo puedes ver en $1, no puedes ver en €1, no lo puedes ver en $1, él no puedes ver en un sol. Lo puedes ver, hermano, sumando y creciendo en tu cuenta bancaria del cielo, porque ese tiempo que tú das a alguien que se encuentra afligido, a alguien que se encuentra, hermano, que se encuentra tentado, a alguien que se encuentra fracasado, a alguien que se encuentra, hermano, perdido, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra de paz, son, hermano, el bálsamo de Galate que necesita cada ser humano y el día de ti y de mí. Esos son los tesoros del cielo. Claro, como no me generan ganancia monetaria, no me generan ganancia material, no me causan ganancia objetiva, para mí no valen, pero sí vale para el Señor. Porque tú y yo, como se decía esta mañana, debemos estar caminando en la profecía de Isaías 61. Tú y yo, si estamos viviendo el Evangelio eterno, si estamos compartiendo el Evangelio eterno y estamos viviendo una experiencia del Evangelio eterno cada día, hermano, vamos a dar cumplimiento a lo que dice Isaías 61, de 1 y siguientes textos. Búsquenlo y léanlo en casa. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Y no te digo para qué dice el Señor, porque dice la palabra del Señor que es una tarea, es un mensaje para mí, para ti. Encontramos en esa experiencia de Isaías 61, 1 en adelante. Nosotros tenemos que dar paz, para libertar a los presos, dice, abertura de cárcel. ¿Para consolar a quién? Para consolar al endemoniado, para consolar al deprimido, para consolar al que lo perdió todo. Hermanos, no conocemos la trascendencia en la cual el Señor nos ha dado una gran tarea como adventistas del séptimo día. No hemos aprendido a valorar el nombre de adventista del séptimo día. Y hoy en día no, la denominación de adventista del séptimo día no es una denominación que te vamos a colgar en el pecho, hermanos, sino en nuestra vida diaria, en el resultado de mi vivir diario. Así el Señor usa unas palabras sencillas cuando ella dice que lo vamos a desarrollar, dice, en los deberes diarios de la vida. Tan sencillo, hermano, ¿cómo se lo explica? Pero nos ha costado muchos años comprender esas palabras sencillas, porque hemos venido de afuera, hermanos, con un pensamiento filosófico de que estas cosas de la salvación son cosas efímeras, son cosas que no tienen valor. Pero el Señor ha venido a dar paz a tu alma y a mi alma, a decir, hermano, que debemos despertar, que es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra, ¿qué? Nuestra salvación. Se acerca nuestra salvación cada día más cerca. Está más cerca. Y en la mañana veíamos el cumplimiento de las señales tan interesantes, hermanos. ¿Cómo es que, hermano, la bestia Apocalipsis 13, la bestia que sale de la tierra, esa bestia, hermanos, que representa a una forma de estado, el cual va a sanar, va a ser de ayuda a la sanación de la herida de la bestia, la primera bestia que sale del mar, ¿sí? ¿Cómo es que esta bestia que sale de la tierra, que tiene una apariencia de cordero, dice? Sí, apariencia de cordero, que tiene, ¿qué cosa tiene? Apariencia de cordero, tiene cuernos de cordero. Y el día de hoy se va a ver qué significan esos cuernos. ¿Qué significan o qué significan esos cuernos de esta bestia con la apariencia de cordero? ¿Qué significa? Ahí se lo, mi hermana. Religión y política. ¿Sí? Iglesia y Estado. Oye, hermanos,
estamos conociendo de tal forma el cumplimiento. En la mañana se veía, hermanos, de manera real, cómo es que está caminando, hermanos, cómo se está caminando, cómo se está cerrando el círculo en el cual nosotros nos encontramos dentro de ese conflicto cósmico. Hoy en día, hermanos, hoy en día, cuanto más las evidencias son más claras y reales y verdaderas, hoy, hermano, el mundo protestante está cerrando su corazón. Hoy en día el mundo adventista está cerrando más su corazón. Y está negando lo que está ocurriendo. ¿Y cómo negamos algo que está ocurriendo? Cuando nuestro comportamiento y nuestra forma de vida es una conducta indiferente a la altura de las circunstancias en lo cual representamos tú y yo. El día de ayer se hablaba en la noche, ¿qué significa tener el nombre de adventista del séptimo día? ¿Qué representa en tu vida y en mi vida? ¿Y cuánto es de importancia que yo conozca, hermano, cómo es que el marco profético se está cumpliendo en mis ojos? Y no estoy tomando decisiones trascendentales para la salvación mía, de mi iglesia, de mi comunidad, de mi hogar y de mi familia. Apocalipsis 3, hermanos, se desarrolla en un marco en el cual, hermanos, tú y yo somos participantes de esa profecía. Tú y yo vamos a representar a un grupo, y la palabra de Dios lo dice, se formarán al final del tiempo dos grupos, los que guardan los mandamientos del Señor y tienen la fe en Jesús, y aquellos que no guardan los mandamientos y han tenido una vida y una conducta rebelde al plan original de Dios. Y el día de ayer hablamos acerca de cuál era el plan original de Dios. Y el plan original de Dios, como dice el libro de Romanos 13:11, es que nuestra salvación está más cerca de lo que estamos creyendo. Nuestra salvación está más cerca. La noche está avanzada y se acerca el día. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, en forma imperativa, desechemos, dice pues, las obras de las tinieblas. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Y tú y yo debemos encontrarnos cada día luchando, cada día peleando con cada obra de las tinieblas que salen de nuestras bocas, con cada obra de las tinieblas que salen de nuestros ojos, de cada obra de las tinieblas que salen de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, de nuestro egoísmo. Es una tarea dura, hermano. Y nos encontramos en medio de este fuego cruzado. Y el marco profético, dice el Apocalipsis 3, hablando de esto, hermano, es que se va a formar una imagen. Y hoy el mundo protestante está colaborando para que esta imagen se forme, para que la herida de la bestia sea sanada. Habla la sierva del Señor claramente, y tenemos alguna cita donde dice: el mundo protestante va a colaborar. El mundo protestante está presionando al gobierno, al Estado, se está coludiendo con el Estado. ¿Para qué cosa? Para que la bestia que sale de la tierra, que representa a los Estados Unidos de Norteamérica, haga la imagen de la bestia. Fuerce, nos fuerce, porque esa imagen de la bestia, cuya trascendencia va a tener, hermano, y va a empezar en los Estados Unidos de Norteamérica, va a tener una trascendencia nacional y mundial. Consecuentemente va a tener una ruina nacional y una ruina mundial. Y para que se cumpla eso, y para que se esté cumpliendo esto, dice la palabra del Señor, dice el libro de Tesalonicenses, el capítulo 2, debe venir una gran apostasía. Y el hombre de pecado debe rebelarse. Ya lo hizo y está empezando a hacerlo. Y yo como protestante, porque soy protestante, hoy que me encuentro en este marco de esta lucha, de esta batalla final, donde yo me encuentro parado, donde yo me encuentro ubicado, donde yo me encuentro, hermano, desarrollando mi vida diaria, debo tener una posición marcada. El libro de esta Maranata dice lo siguiente, hermano, para terminar esta parte: hay quienes tienen la deslumbradora luz de la verdad brillando a su alrededor. Mira, hermano, qué trascendente dice. Hay,
Dice, hay quienes, en plural, hay quienes tienen la deslumbradora luz de la verdad brillando a su alrededor. ¿Qué tenemos? Dice, tenemos una deslumbradora luz brillando, dice, brillando a nuestro alrededor. Y sin embargo permanecemos insensibles a ella. ¿Cómo podemos permanecer insensibles a la luz que se nos da? ¿Cómo nos portamos de manera insensible a la luz que estamos recibiendo, a la luz que recibió este pueblo adventista el séptimo día? Este marco profético se nos dio años. Y esta mañana, hermanos, se recordaba cómo es que este movimiento adventista nació, cómo se desarrolló. Su partida de nacimiento se encuentra en el libro de Daniel 8:14. Y cómo es que este movimiento adventista, hermanos, sale del clamor de medianoche en el año 1840, 41, 42, 43 y 44, porque el Señor quería sacar de ese pueblo protestante a un movimiento, hermanos, que tuviera dos condiciones: la fe de Jesús y ¿qué más? Su mandamiento. Su mandamiento. ¿Grabado dónde? En la tabla de su corazón. Que amen igual a su mandamiento. Que tengan la fe de Jesús. Y el Señor, hermanos, a este movimiento, después del gran chasco, después del chasco de 1844, el Señor le dio mucha luz a este pueblo y deseaba que este pueblo creciera más. Por eso el Señor se nos fue dado, hermanos, a conocer el plan de salvación que el Señor estableció a este pueblo adventista el séptimo día. Y dice en la Maranata, disculpen, el libro Maranata, 31 de julio, dice: los cristianos están encantados por el enemigo, mantenidos bajo un hechizo por su poder fascinador, dice. No se están preparando para ese gran día que pronto ha de sobrevenir a este mundo. Parecen completamente insensibles a la verdad religiosa. ¿Qué nos dice el hermano White? Que parecemos, ¿qué cosa? Insensibles a la verdad religiosa. ¿Y qué verdad? ¿A qué verdad somos insensibles? Y en la mañana se hablaba justamente de esto, hablando respecto, hermanos, del Evangelio eterno. ¿Somos insensibles a qué? Al llamado de arrepentimiento del Señor. Somos insensibles a la verdad del Señor, que podemos, ¿qué cosa? Tener victoria sobre el pecado en su gracia, con el poder del Señor. Y repetimos varias veces ese texto: con Cristo estoy conjuntamente, ¿qué cosa? Crucificado. Y Él es nuestro único modelo. Y el cielo, hermano, se encargó de dar todo lo que tiene. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos alcanzar la salvación en su gracia hoy en día. Y dice esta matutina, para concluir, dice: ¿no hay algunos jóvenes que estén despiertos? Dice la palabra. ¿No hay algunos jóvenes que estén despiertos? ¿No hay algunos jóvenes que estén despiertos? Los que ven que la noche se aproxima y también la mañana deberían trabajar con energía incansable para despertar a sus amigos. Para despertar a sus amigos que duermen. Estamos en esa tarea para despertar a nuestros amigos que duermen. Estamos haciendo algo para despertar a nuestros hermanos que duermen. Estamos haciendo algo para despertar a nuestra esposa, a nuestro esposo que duerme. Estamos haciendo algo para que nuestros hijos que duermen puedan despertarse del sueño. Dice la palabra del Señor: no pueden experimentar su peligro, orar por ellos y mostrarles por su propia fe y carácter que creen que Cristo vendrá pronto. Oye, hermanos, es una llamada de atención, porque dice la siguiente pregunta: no pueden experimentar su peligro, orar por ellos y mostrarles por su propia fe y carácter que creen que Cristo vendrá pronto. Oigan, hermano, dice que acá, que los mensajeros de hoy en día deben, ¿qué cosa? Al momento de despertar a sus hermanos, deben, ¿qué cosa? ¿Qué cosa deben reflejar? ¿Que están viviendo qué cosa? Esa promesa. ¿Que están viviendo qué cosa? Esa esperanza que el Señor viene. No puedo yo despertar a alguien, no puedo esperar que mi invitación tenga el poder de despertar a alguien cuando yo me encuentro dormido. Yo no puedo, estando dormido, despertar a otro. O es lógico que yo estando dormido pueda despertar a otro.
Porque el que debe ser despertado debe ver en mí, que venga a despertarlo, que me encuentro, ¿qué cosa? Amando su venida, esperando su venida, persiguiendo su venida y viviendo a la altura de su venida. Eso tiene poder, eso trae fuerza. Eso es lo que dice el libro de Hechos 1:8. Y recibiréis poder, dice. ¿Cómo recibiremos poder? Sí, el poder del Señor, del Espíritu Santo, en la obra de una persona cuando acepta, quiere y acepta las condiciones que el Señor nos pide con amor, porque lo amamos. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan: si me amáis, ¿qué cosa dice el Señor? ¿Qué no dice en la imitación? Si me amáis, guardad mi mandamiento. Y hoy el mundo protestante, ¿qué dice? La ley de Dios fue clavada en la cruz. Y el día sábado es para los judíos. Oye, hermanos, los legisladores americanos, escuchen, hermanos, los legisladores americanos, los políticos norteamericanos, sean republicanos o demócratas, lo he podido ver, hermanos. Para ellos, hermanos, el día sábado es un día judío. Y lo han dicho en el Congreso de Estados Unidos, en la Cámara de Senadores, que ahora están viendo, hermanos, la ley dominical. Que hoy en día, hermanos, mientras tú y yo estamos pensando todavía, hermanos, estamos soñando todavía con globitos y estamos soñando con humo, hermanos. Hoy en día, hermanos, los políticos republicanos y demócratas están hablando, hermanos, de manera, hermanos, eso no es secreto. Los noticieros norteamericanos, hermanos, pasan en directo lo que pasa en el Congreso de Estados Unidos, en vivo. Y no hablan con una naturalidad acerca, hermanos, de las leyes azules que se van a volver a implantar en este mundo, en el mundo norteamericano. Y sabemos nosotros que como cumplimiento Estados Unidos, hermanos, va a generar la imagen de la bestia, la ley dominical. Y esto va a tener un efecto multiplicativo en todo el mundo. ¿Cómo es que los políticos norteamericanos, hermanos, están discutiendo y señalando, hermanos, que para ellos el día sábado, el día de hoy, que tú y yo estamos reunidos, que a través de la palabra de Dios es el día del Señor, separado en la creación, que tiene como autoridad al Dios Supremo, cuya jurisdicción es universal y cuya norma y ley y mandamientos son inmutables, hermano, que no cambian en el tiempo, son, como dicen en inglés, forever, para siempre y para siempre. ¿Cómo es que, hermanos, se puede entender hoy en día que políticos protestantes, porque son políticos protestantes, hermanos, dicen que el día sábado que tú y yo estamos reunidos es un día judío? Y el sábado, ellos hablan de un sábado, y el sábado que ellos hablan, hermanos, es el domingo. La mañana se explicaba acerca sobre la traducción de Saturday. ¿Sí? ¿Qué significaba el Saturday? ¿Qué significaba, hermano, el sábado y el sabatón? Para los políticos norteamericanos, hermanos, el sábado es el domingo. Ellos le llaman el día del Señor. El día del Señor. ¿Qué Señor, hermano? ¿Qué Señor? El Señor de las tinieblas. Porque el Señor estableció en la creación de este mundo y descansó el séptimo día. Lo honró y lo santificó. Para ti y para mí. Y el libro de Isaías dice ¿qué cosa? Que este día, ¿qué cosa? ¿Dónde se va a seguir guardando y adorando al Señor? En el cielo, en la eternidad, en la Jerusalén, en la nueva Jerusalén. Yo sé cómo que hoy en día pastores protestantes, hermanos, adventistas, diciendo que lo que dice Isaías no es real, no es verdadero. ¡Qué insulto, hermanos, a la palabra del Señor! ¡Qué ofensa! ¡Protesto, señores! ¡Protesto! Porque soy un protestante. Somos protestantes. La protesta no ha terminado, la protesta no ha acabado. Y la protesta debe empezar en nuestro hogar y en la familia, con la reforma que el Señor me ha dado. Te ha dado a ti, nos ha dado a través de su palabra. Despertemos, hermanos, despertemos. Despertemos. Esta semana veía, hermanos, hablando acerca, hermanos, el gobierno de Estados Unidos, mucha gente hasta ahora, adventista y cristiana, dice que esto no se va a cumplir, que lo que hablamos nosotros, hermanos, es simplemente una teoría de la conspiración. Si nosotros vamos al fundamento del gobierno de Estados Unidos, los dos principios que tiene son ¿cuáles? El republicanismo y ¿qué más? ¿Qué representa el otro cuerno? El protestantismo. Son dos principios que tiene, que se fundó, dice, el gobierno de Estados Unidos.
Y si vamos, hermanos, este recuento rápido de cómo se formó esta nación hermosa, según lo que dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, habló de la bestia que sale de la tierra, ¿sí? Es una bestia muy especial a las otras bestias, ¿sí? De Daniel 7, donde estas bestias, ¿de dónde surgieron? Del mar, ¿no? Del mar, de las olas y las tempestades. Esta bestia surge ¿de dónde? Brota de la tierra, dice, como una semilla. Y el marco histórico, hermano, respecto a esta profecía, ya no hay tiempo para explicar esos asuntos ahorita. Habla, hermano, de una característica fundamental. Apareció en América. Y el mundo protestante venía de Europa a buscar esa tierra de libertad. Esta tierra, hermano, donde, ¿qué cosa? Era el Israel por aquella época. Y el mundo protestante llegó, huyendo ¿de dónde? Del poder papal. ¿Huyendo de quién? Del puerto pequeño, de la bestia que se encuentra en Roma. En esos 1260 años, 42 meses, ¿sí, hermano? En ese tiempo, sin la mitad de un tiempo, que se traduce en 1260 años proféticos, hermanos, esta nación se fundó. Y hoy el mundo protestante dice, ¿cómo va a ocurrir eso? Oye, hermano, el mundo protestante está moviendo. El mundo protestante, qué curioso, hermano. Todas las iglesias protestantes, ¿dónde tienen sus matrices? ¿Dónde se encuentran sus casas fundadoras? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué nación? ¿Dónde se encuentran las iglesias matrices? Las conferencias generales de todo el mundo protestante. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentra? En los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí se encuentran todas las matrices de iglesia protestante. Y el mundo protestante hoy en día está, ¿qué cosa? Está presionando, está comulgando con el Estado para volver a los años de la Edad Media. Conflicto de los siglos, hermanos. Léalo, estudienlo. Esos 1260 años de terror que vivió el mundo cristiano, el terror que vivió el mundo protestante, que vivió los reformadores, va a ser el mismo tiempo que tú y yo, ¿qué cosa? No hablo de años, especialmente. El tiempo, las circunstancias, las cosas que pasaron, los abusos, las muertes y el castigo es lo que nos espera a ti y a mí. Y hoy día no vengo a ayudarte ni a asustarte, sino a entender de que debemos despertar y estar a la altura de ese momento. Porque si tú y yo, hermanos, estamos fundados en el Evangelio eterno, hermanos, cuando empiece la presión, cuando empiece, hermanos, a ejercerse y a cortarse nuestras libertades, hermanos, por la gracia divina, tú y yo, si estamos viviendo el Evangelio eterno, no vamos a asustarnos, hermanos. Vamos a estar gozosos. Gozosos, no es que me apóstol Pablo. Gozosos. En nuestra carne no podemos asustar. Es natural que el ser humano se asuste y diga, ¿dónde voy a parar? ¿Dónde voy a terminar? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mi familia? ¿Voy a vivir como un paria? ¿Voy a vivir como un errante? Seremos considerados, dice la Ciudad del Señor, como la secta aborrecida. ¿Nos gusta llamarnos secta? No nos gusta llamarnos secta. Nos sorprendemos cuando nos llaman secta. Oye, hermano, decíamos en la mañana este día, el libro de Lucas que dice claramente al Señor, cuando habla ese mensaje hermoso, hablando de la esperanza, cuando dice, mirad las aves. Que no siembran, ¿qué más? ¿Qué más? Que no siembran ni cosechan. Pero que digan qué cosa. Tienen alimento. Y al final de estas palabras hermosas del Señor, palabras hermanos de ánimo para ti, para mí, dice, no tenéis, ¿qué cosa dice? No tenéis manada pequeña. Porque al Padre os ha parecido darnos el reino. Y tú y yo debemos tener nuestro corazón de verdad esperanzados en esa vivencia de esperar el reino del Señor. Hoy, hermanos, si nos encontramos en esa experiencia, hermanos, así venga quien venga y comiencen, hermanos, a justiciarnos, comiencen, hermanos, a quitarnos la libertad que tengamos, vamos a estar contentos. Hermanos, si vemos el registro, hermanos, de la iglesia primitiva, ¿cómo es que, hermanos, los cristianos iban a la hoguera? ¿Cómo iban? ¿Cómo el apóstol Pablo, hermano, fue al cadalso?
Se agarró de las columnas él y decía a los soldados, no me lleven, no me dejen. Esa clase de experiencia de ti, de mí. Hermanos, cuando empecemos a vivir, hermanos, en el Evangelio eterno del Señor que nos ha dado a través de su palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, dice el libro de Juan, seréis qué cosa, verdaderamente mis discípulos, porque el apóstol Juan entendía qué cosa, que no había verdaderos discípulos, sino qué cosa había falsos discípulos. Por eso él hace hincapié en esta palabra, en este evangelio hermoso, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Qué significa permanecer en su palabra? Encontrarme ahí, anclado en su palabra. Que lo que me diga el Señor es una, así dice Jehová. Capítulo 37, creo, de los libros de los siglos, si no me equivoco. Si es la palabra del Señor. Dice lo siguiente. 38. Ayuda. Así dice Jehová. Ay, amén. Capítulo 38, conflicto de los siglos. Página, en este libro, en esta versión, la página 653. Dice lo siguiente. Hermano o hermana que te encuentras en esta mañana, miembro de iglesia, miembro de grupo, miembro de grupo pequeño, miembro, hermano, de alguna institución, miembro de un sanatorio, miembro de una fundación, miembro de un ministerio de hogar, miembro de un grupo pequeño, miembro de un grupo que está estudiando la Biblia. Tú que estás en la red ahorita, escuchando estas palabras que no son mías, son del Señor. Dice lo siguiente: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la vida sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan. Ni la voz de la mayoría, hablando del bien común, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos si nos autoriza un categórico moral. ¿Qué dice? Así dice Jehová. Así dice Jehová. Sobre el sustento de tu vida, el sustento de tu doctrina, el sustento moral, el sustento espiritual de tu familia, de tu hogar y de ti. Si tú te encuentras enclavado ahí en la cruz del Señor, enclavado en la roca que es Cristo, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, dice el Señor, que solo dijo de su boca, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. ¿Su hogar dónde? Sobre la roca. Sobre la roca. Y si yo estoy encaminándome en esa palabra del Señor, y aún así dice Jehová, y si yo me encuentro preparado, hermano, para enfrentar lo que ha de venir, porque hoy en día, hermano, no tenemos que esperanzarnos en nada. Dice la sierva del Señor que no tendremos la ayuda humana de nadie. Y se ve favorecido porque, ¿por causa de qué? Por causa del nombre. ¿Y qué es su nombre? ¿Qué es el nombre del Señor? Jehová, fuerte y celoso, tardo para la vida y grande misericordia. Ese es el nombre del Señor, es su nombre. Que el mismo Señor a través de Moisés exclamaba su nombre, exclamaba las virtudes de su carácter. Y vamos a ser aborrecidos, hermanos, cuando hayamos logrado llegar a tener el carácter del Señor. Y estamos caminando en esto. La reforma de la salud, la reforma del vestir, la reforma de la educación, la justificación por la fe, victoria sobre el pecado, la obra médico misionera, van encaminadas a que tú y yo, hermanos, podamos ¿qué cosa? Perfilar la imagen del Señor. No hay otro mensaje, hermano, que usted lo puede llevar a la naturaleza de Cristo. Hermanos, el Señor nos ha dado una tarea. Génesis 3, 15, 18, hay una tarea para todos nosotros. La salvación que prometió a través de su Hijo, a través de la cruz, a través de la sangre de su Hijo amado Jesús. Es un unigénito Hijo del Señor. Y nos dio una tarea. ¿Cómo deberíamos, qué cosa? ¿Trabajar con qué? ¿Cómo debemos trabajar nosotros? Nuestros hijos, ¿cómo deben comer? ¿Cómo deben alimentarse? Dice la palabra del Señor. ¿Cómo debería alimentarse un hijo hoy en día? Una hija que se lleva un pan a la boca, ¿cómo debería serlo? ¿En qué circunstancias? ¿En qué? Con sudor.
con sudor. Porque desde la enseñanza, desde la escuela del Señor, que nuestros hijos, hermanos, se lleven un pan a la boca después de haber sudado. Con dolor, con sudor. Comerás el pan con el sudor de tu frente, dice el Señor. Y hoy en día la educación en este mundo, ¿qué hacen nuestros hijos? Que sean parásitos. Disculpen cuando digo parásitos, es porque los quiere hacer, los hace inútiles. Inútiles. Digo, hermanos, díganme ustedes, ¿qué universidad, qué colegio los prepara a un chico hoy en día, en estos últimos días, para la crisis? ¿A una universidad prepara a alguien para una crisis económica, una crisis mundial? Oye, hermanos, las autoridades mundiales de la ONU, del Foro Económico Mundial, de los dueños del mundo, dicen hasta el cansancio que va a venir una crisis. Se viene en nuestras caras porque dicen ellos que va a venir una crisis, y va a venir una crisis. Lo dicen con tal de esparpajo, pero como hoy en día el mundo cristiano está en el cine, hoy en día el mundo adventista está viendo fútbol, hoy en día el mundo adventista está viendo películas, dibujos animados, está centrado en las novelas, no les importa, hermano, lo que debe ocurrir. Porque no estamos a la altura de caminar y enfrentar estas cosas en el Señor. Hoy en día el mundo adventista ya no quiere ser adventista, y no lo dice de boca, porque hoy en día, hermano, el pueblo adventista ya no quiere ser adventista. Queremos que el Señor se demore todavía. Queremos que se demore un poquito más, un poquito más. Mi hijo necesita terminar esto. Mi hija necesita lograr esto. Sí, hermano, porque cuando termine de lograr, sí, lo va a lograr. Pero va a lograr su perdición, porque ya no va a amar a Jesús. No va a amar a Cristo. Y es una realidad, hermanos. Si no fuera así, las iglesias, los grupos y todas las denominaciones estarían llenas de jóvenes. No hay jóvenes en la iglesia. Y si las hay, es porque la iglesia, ¿qué les permite? ¿Qué cosa les permite las iglesias para traerlos? Como ratones para casarlos. ¿Qué cosa? Les pone el queso ahí. ¿Qué les pone? La música, el baile, la distracción, el fomentar el enamoramiento de manera prematura, el cine, los animes. Oye, hermano, eso es lo que hoy en día las iglesias protestantes tienen ese plan para capturar a los chicos, entontarlos, tontearlos, disculpen la expresión, que es una realidad, es una verdad. Están listos los chicos para que, para encaminar una crisis, para enfrentar una crisis. Nuestros hijos dirán no cuando se les implemente el día domingo y se les dirá y se les quitará todos sus derechos fundamentales. Oye, hermano, hemos sido testigos que por un pinchazo, hermano, en nuestras venas, hemos metido, hermano, nuestro corazón. Un poco más tenemos nuestras almas. Oye, hermano, eso es una prueba. Hemos entendido la magnitud de esa prueba. Y muchos hermanos, ¿qué hicieron? Se compraron carnet falsos, pensando obviar esto. Y muchos cristianos y muchos protestantes se compraron, hermanos, carnet falsos para pasar la prueba, para poder comprar y vender, para poder ir a un banco, para poder ir a un centro comercial, para poder ir a un mercado. Se compraron, ¿qué cosa? Un carnet falsificado de la fundación. Es una realidad, es una verdad. ¿Usted cree que la ley dominical vamos a pasar falsificando, hermanos, documentos de la ley? Y cuando venga la autoridad y le digamos, no, sí, yo soy el día domingo, somos hinchas. No te preocupes. Hermanos, eso no va a ser así. Y decimos en la mañana, la decisión final de lo que vamos a determinar en nuestra vida va a ser lo que hacemos todos los días. La prueba final de carácter lo vamos a determinar tú y yo, hermanos. Lo estamos determinando desde ahora, desde ahorita, para andar el 1 de agosto. Una cita, hermanos, que la primera vez que lo leí, dice lo siguiente. Maranatha, 1 de agosto, dice: cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos. Los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los injustos, inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y le dé un carácter santo. Hay, hermanos, hay una falacia, hay un engaño tremendo que cuando venga el Señor Jesús por segunda vez vamos a ser transformados. Y se nos transformará el carácter. Y dejaremos de pecar en ese momento. Oye, hermano, esa es una teoría no es adventista, es una teoría no de los primeros.
como se hablaba en la mañana del día de ayer, a raíz de la apostasía alfa y la apostasía omega, en el cual tú y yo estamos pudiendo ver. ¿Seremos salvados en nuestro pecado? ¿Seremos salvados pecando? ¿Jesús qué dijo? Mateo 1:21. Hablando de Emmanuel. ¿Por qué salvará a su pueblo de qué? De sus pecados. No en sus pecados. Una obra de arrepentimiento. Y el Señor en Apocalipsis 3 nos hace esa invitación, que salgamos, hermanos, de esa experiencia que hoy en día estamos revelando. Salgamos de la tibieza. O prefiero que seas frío o que seas caliente, pues si eres tibio te vomitaré de mi boca. Y se decía en la mañana que el que es tibio se está experimentando el Evangelio eterno, se está viviendo el Evangelio eterno. El que es tibio, ¿qué cosa? Se está conduciendo en una falsa justificación por la fe. La justicia de Cristo me declara salvo, sí. Me dice que yo soy salvo y lo acepto por fe. Pero esa obra del Señor no termina ahí. Es una obra que me acompaña día a día. En la cual yo, como Pablo, digo, Señor, ¿qué cosa quieres que haga? Porque me amas, quieres ver que mi salud se restablezca, Señor. Voy a dormir las horas que tú me pides que duerma según tu palabra. Debo comer la alimentación que tú me dices, porque tu palabra me dice porque me amas. El Señor dice claramente, yo soy fuerte, ¿qué más? Fuerte y celoso. ¿Celoso por qué? Porque nos ama. Y porque nos ama nos dio su santa ley, escrita con su dedo. Y esa ley es la que a mí me transforma. Esa ley de amor es la que a mí me lleva, ¿qué cosa? A amarlo, creerlo, respetarlo. Y esa ley me lleva a que yo debo con su gracia pedir cada día, Señor, ayúdame a tener paciencia. Señor, ayúdame a tener ¿qué cosa? Perseverancia. Ayúdame a no gritar más. Ayúdame a no ser un renegón. Ayúdame, Señor, a no ¿qué cosa? A no ser envidioso. Ayúdame, Señor, a no ser egoísta. Ayúdame ya no más ser concupiscente. Ayúdame para yo no amar las cosas de este mundo. Ayúdame para vencer los pecados que me arrastran por años, de mi niñez, de mi adolescencia. Por las cosas horribles y feas que he mirado durante mí y hoy en día me persiguen. Es una obra real de la justificación por la fe. Acepto que el Señor me ha perdonado. Amén, me ha perdonado. Él murió en la cruz por mí. Pero su obra no terminaba en la cruz. Hoy se encuentra como sumo sacerdote en el lugar santísimo. Orando por mí, clamando por mí. Y le presenta su mano al Señor y le dice, Señor, mira mis manos, mira a mi hijo Ramiro, mira a mi hija Isabel, mira a mi hija Mía, mira a mi hijo Antonio, mira a mi hijo Felipe, mira a mi hijo Pocho. Están perdiendo las batallas todos los días. Cae, Señor, pero se levanta. Hermanos, esa es la experiencia que abre el libro de Zacarías, el capítulo 3. Satanás dice el acusador de sus hermanos. Y los acusa, y está ahí acusándolo de que dice, como en Zacarías 3, de día y de noche. Acusándonos. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? El acusador de sus hermanos ha sido ¿qué? Ha sido derrotado. Ha sido derrotado. Por eso, hermanos, el Señor nos está extendiendo su tiempo de gracia. Estamos valorando el tiempo de gracia que nos está dando. Las horas finales las estamos valorando. O estamos diciendo todavía el otro mes, el otro año. La imagen de la vez, hermanos, se está cumpliendo en nuestros ojos. Hermanos, la República o los Estados Unidos de Norteamérica, hermanos, cuyo principio dice claramente en su constitución que es el republicanismo y el protestantismo. Republicanismo, hermanos, porque es un país que nació del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y protestantismo porque nació de ese grupo de protestantes que vinieron de Europa huyendo por libertad religiosa. Cuya constitución, la primera enmienda, dice claramente, hermanos,
que el Estado no puede, ¿qué cosa? No puede impulsar la religión. El Estado no puede apoyar ninguna religión. El Estado no puede, ¿qué cosa? Generar religión. Pero hoy en día, hermanos, el gobierno de Estados Unidos ha violentado su propia constitución. ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿Qué está haciendo? Está yendo contra su misma constitución. Y todos los actos que se hagan son inconstitucionales. Consecuentemente, la Iglesia y el Estado ya empezaron a caminar juntos. Es una señal de la imagen de la bestia. Es una señal de la abominación desoladora que habla el libro de Daniel. Los estudiosos de la profecía saben lo que estoy hablando. Se está cumpliendo, hermano. No puedo yo establecer ahorita un marco de tiempo y explicarles porque me tomaría horas. Estamos contra el tiempo. Y lo que yo trato de hablar es el plan redentivo en cuanto a la profecía. El tiempo se está cumpliendo. El hombre del pecado, hermano, está ¿qué cosa? Está tomando poder. La vida de la bestia se está empezando a sanar. Una prueba firme, hermano, que digo, el gobierno de Estados Unidos ha creado una oficina de fe. Algo contra la producción con su propia naturaleza de Estado democrático, de Estado republicano. Ha creado una oficina de fe en la Casa Blanca, al mando de una pastora evangélica llamada Paula White. Esta pastora evangélica, hermano, es la que hace los cultos todos los domingos, son cultos interreligiosos. Y todos los domingos, hermano, en la Casa Blanca, aleluya, alabaré. La imagen de la bestia se está cumpliendo. Y esta pastora, hermano, de manera pública, ella dice que recibe, se comunica con Dios, dice. Y una entrevista que le hacen dice que Jesús no es el único unigénito, porque ella también es hija de Dios, dice. Oiga, ¿qué clase de asesora religiosa tiene el presidente de los Estados Unidos, hermano? Y lo que yo le estoy diciendo, me ha gustado proyectar en la pantalla, no es un cuento, es algo, hermano, que se proyecta a nivel nacional, en cadena abierta. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, pueblo adventista? Con el protestantismo apóstata, hermano, de mano, hermano, del espiritismo, están formando esa triple alianza. Como estudiosos de la Biblia, estamos conociendo el tiempo, se está revelando, hermano, cada paso el marco profético de manera ordenada. Se está estableciendo por ley, hermano, que en las escuelas, hermano, se proyecte y se tenga los 10 mandamientos. Muchos dicen amén, muchos adventistas decían amén, aleluya, qué bueno, los 10 mandamientos de las escuelas. Es un mandato del Estado que no lo puede hacer, porque es un país de libertad religiosa. Pero lo está haciendo. Y lo curioso, hermano, que el cuarto mandamiento es el día del Señor. Y hermano, y en el Senado de los Estados Unidos, debatiendo esta ley acerca del por qué el planteamiento de los 10 mandamientos en una escuela pública, una senadora decía, sí, queremos que sea el sábado. Ojo, pero no el sábado judío, el sábado del Señor, el día del Señor. ¿De qué sábado están hablando? De sábado dominical. Sábado dominical. Proyecto 2025. ¿Qué habla acerca? ¿Qué dice el proyecto 2025? Será en la mañana. ¿Qué es el proyecto 2025? 180 días para establecerlo. Ya estamos caminando, ya debe haberse terminado, porque dice que los últimos días de junio debió haberse terminado. Hermano, usted va a internet y encuentra, hermanos, un marcador del proyecto 2025. Y usted entra a una página y se establece, hermanos, cuánto de este proyecto está caminando, cuánto falta desarrollar. Y lo dicen acerca del día sábado, del día religioso, como día religioso nacional, implementado por el Estado, hermanos, está en una situación ahorita ahí, está ahí, establecido. Y algo curioso, hermano, para dar otra muestra, otra prueba de que el Estado y la Iglesia se han unido, el presidente Donald Trump ha nombrado una comisión de libertad religiosa. Y qué curioso, hermanos, que quien dirige y preside esta comisión de libertad religiosa, ¿quién es? Es un arzobispo católico, quien preside esta comisión de libertad religiosa. ¿Cuándo se ha visto que un país, hermano,
que nace de su principio del republicanismo, que nace de su principio llamado del protestantismo, tenga como presidente de la Comisión de Libertad Religiosa a un hijo del Vaticano. Y qué curioso, hermano, ¿saben quién es el vicepresidente? ¿Saben quién es el vicepresidente? Es el famoso doctor Benicarzo, adventista de séptimo día. Y muchos dicen que es San Daniel, que ha llegado allí. Oye, hermano, el 15 de junio hubo una reunión de esta comisión y se fue transmitido en directo. Las primeras palabras que se dijeron, hermano, se maldijeron la libertad religiosa y se usaron términos, hermanos, groseros respecto a la libertad religiosa. Este famoso doctor se encontraba sentado ahí, al lado, junto a la pastora Paula White, protestante. Yo decía, ¿qué va a decir? ¿Qué va a hablar? ¿Qué puede decir? Si se lo llama el Daniel, el José del 2025. Hermanos, en 1888, no sé si falta poco, dicen por favor, hermano, las escenas de 1882 se están coincidentemente, de acuerdo a la profecía, se están repitiendo. Se están repitiendo. En 1888, para los que conocen mis hermanos, el senador Blair, un senador de los Estados Unidos norteamericanos, presentó un proyecto de descanso dominical en 1888. ¿Por qué? Porque en 1860 venía Estados Unidos de una guerra civil. Había venido partida por una guerra civil. Y después de la guerra civil, hermanos, la moralidad en Estados Unidos se perdió. Había alcoholismo, había prostitución, había, hermanos, un descalabro moral en Estados Unidos. Un descalabro moral. Y el Estado, ¿qué cosa quería? A través del senador Blair, quería recuperar la moral americana a través de la iglesia y el Estado, a través de la religión. Y él entendía que como las leyes laborales, no establecían un día de descanso, él pretendía de que el trabajador norteamericano tuviera su día de descanso y fuera el día domingo como día de descanso. Motivado por lo que había hecho Constantino en el año 500, si no más me equivoco. Con los siglos, lo dice. Y la historia también recalca esto. Hermano, ubiquémonos, 1888. En 1888, hermano, se encontraba el senador en el Congreso de Estados Unidos proponiendo esta ley de descanso dominical. Tenía los fundamentos políticos, sociales, morales, pero humanos. El Señor no permitió que ese año saliera la ley dominical. La providencia divina entendió que no estábamos preparados para ese momento. Y de verdad que no estábamos preparados. Utilizó un hombre, a un siervo del Señor, llamado Alonzo Terrell Jones, A.T. Jones. Hermanos, la conferencia general nombró a este siervo del Señor para que vaya al Congreso de Estados Unidos y establezca una defensa. Y este hombre del Señor, hermano, tenía que ser su fundamento de defensa. Hermano, busquen en internet, ahí es hermoso, hermano, el debate que hace el senador Blair con este siervo del Señor. El siervo del Señor presentó los fundamentos, hermanos, históricos, bíblicos. El Señor dijo algo claramente, el Señor dijo en su palabra, no nos equivocemos si tiene de Marcos. Cuando le preguntaron acerca de la moneda y le dijeron, Señor, acá hay una moneda, le dijeron los tentadores, y le dijeron, ¿para quién ha de ser la moneda? ¿O a quién se debe dar impuestos al César? ¿Qué dijo el Señor? ¿Se acuerdan? Dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Principio fundamental de no unión de Estado e Iglesia. Hermanos, el deseo del Señor, Alonzo Terrell Jones, presentó los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho para poder en defensa de que era inconstitucional que la Iglesia y el Estado se fusionaran y implementaran un día de descanso porque no era cristiano. Años más adelante, hermanos, el Papa León XIII en su encíclica Rerum Novarum había establecido parámetros y leyes laborales para el descanso dominical del ser humano. Encíclica, hermanos, fundamental que tiene el catolicismo, y cada papa, después de León XIII, ha ido, hermanos,
formando encíclicas. Papa Francisco hizo 3 encíclicas. Fratelli Tutti. ¿Qué otra encíclica más hizo Papa Francisco? ¿Se acuerdan? ¿Qué otra encíclica más hizo? Laudato Si, Laudato Deum. Hablando, hermanos, de la protección del ecosistema. Papa Francisco lo que hizo, hermano, fue mal utilizar el nombre de Francisco de Asís. Pero bueno, eso lo dejamos. Vamos a la historia, hermanos. Nos encontramos en 1888 y está en el Congreso de Estados Unidos. El testigo del Señor, Alonso Terrell Jones, se encontraba ahí. Y el Señor proveyó de que esto no caminara. 2025, hermanos. Hay algo común que está pasando. 2025 está pasando algo común. El Papa León XIV, hermanos, ha dicho claramente, y lo vimos en la mañana, por boca del mismo, que ¿por qué escogió el nombre de León? ¿Quién es un león? Decía él. Él va a proseguir, dice, hermanos, el legado de León XIII. Número 1. Número 2. Es un papa que ha establecido puentes con el protestantismo, está estableciendo puentes, hermanos, con el mundo republicano conservador y también con el mundo demócrata liberal. Es un papa ambivalente. La encíclica Rerum Novarum está cobrando fuerza hoy en día. Quien se va a encargar, hermanos, de dar imagen de la bestia, del cuarto pequeño, el presidente de los Estados Unidos, no hablemos de la persona de Donald Trump, sino su papel como presidente, está impulsando esto, hermanos, hoy día, a través del proyecto 2025, a través, hermanos, de lo que ha establecido esta oficina de fe. Ha establecido, hermanos, que en los colegios, ¿qué cosa? Se lea la Biblia, simplemente los 10 mandamientos. Ojo, es simplemente la creación de una escuela cristiana católica financiada por el Estado. Inconstitucionales. Y hace poco, antes que el Papa saliera, el nombre del nuevo Papa, él colgó una imagen insertada por la inteligencia artificial donde se veía a Donald Trump como vestido de qué? Vestido de Papa. ¿Qué quería decir con esa imagen, hermano? La imagen de la bestia que tenía poder, porque la bestia que sale de la tierra va a establecer la imagen de la bestia, va a impulsar el carácter. Dice que tiene cuernos y la apariencia de un cordero, pero ¿cómo habla? ¿Cómo habla? Como dragón. ¿Y cómo habla el dragón en esos 1260 años? Hermanos, hoy en día tú y yo, nuestros jóvenes y nuestros hijos, hermanos, van a cumplir un papel fundamental en estos últimos días. Hermanos, en el orden natural de las cosas, si es que hoy en día, hermanos, se estableciera nuevamente esta ley dominical, la Conferencia General, digamos hipotéticamente ese caso, si la Conferencia General tuviera que nombrar a alguien que vaya al Congreso de los Estados Unidos para poder hacerse frente a una ley dominical, como el mismo escenario de 1088, ¿a quién nombraría? A ver, escuché por ahí un nombre. ¿A quién nombraría como? ¿Quién sería el Alonso Terrell Jones del 2025? Si vamos al pasado de 1888, ¿quién sería? ¿A quién le tocaría hacer? Ganó un Dios. Hermano, quiero ser honesto con ustedes. Lo único que trato de poder graficar en ustedes lo que está pasando. No hay ánimo de hablar de personas, pero ahí son reales. Lo que no es real, es verdadero. Mi único ánimo es que usted despierte. Nada más. Porque su salvación depende de usted. En la gracia del Señor. Si se entrega en manos de Cristo, si usted renace, participa del nuevo nacimiento, experimenta la verdadera conversión, el Señor nos va a llevar a la salvación. Le tocaría, hermanos, al director de la libertad religiosa que hoy en día se encuentra en la Conferencia General. Pero qué dolor, hermanos, cuando este personaje, hermanos, en más de una oportunidad ha dicho que el papado ha cambiado. Que el papado viene lo mismo. Oye, hermano, lo que yo digo, no estoy yo inventando nada.
son reunidas de manera pública donde él expresado que el papado ya no es el mismo, que el papado ha cambiado, que el papado es otro. Oye, hermano, me he dedicado a ver, hay muchas citas del conflicto de los siglos donde dice que el papado no me cambiará, se disfrazará como un camarero, dice, que murió el conflicto de los siglos. ¿Creemos lo que quiere decir el Señor del papado? Cita. Evento de los últimos días, capítulo de la ley dominical, dice lo siguiente. Por favor, ya termino. Dice: cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para decir la mano del poder romano, dice que el protestantismo le va a dar la mano, dice ¿quién? Al poder romano. Capítulo Leyes Dominicales, página 135. Cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, la trilogía, ¿sí? Cuando bajo la influencia de esta triple unión, ¿cuál es la unión? Esta triple unión, protestantismo, apóstata, ¿qué más? El papado, ¿y qué más? Y el espiritismo. Amén. Dice: cuando nuestro país repudie todo principio de su constitución, como gobierno protestante y republicano. Oigan, la sierva del Señor lo había dicho en 1885, que el gobierno de Estados Unidos, como país protestante y republicano, iba a ¿qué cosa? A repudiar su constitución. ¿Y no lo ha hecho? ¡Claro que sí! Con las evidencias que yo le acabo de dar, y usted lo puede encontrar la información, hermano. No me da tiempo para proyectar. No me da tiempo para proyectar. Usted busque, le doy tarea con su casa. El gobierno de Estados Unidos, hermano, ya empezó a repudiar la Constitución americana. Todo acto que está cometiendo en este momento es inconstitucional. Dice la palabra del Señor: y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Hermanos, yo iba a empezar con este texto, pero ya no llegó el tiempo. Ese texto, hermanos, que a muchos de nosotros cuando lo leímos la primera vez nos trajo un poco de temor. Pero hoy en día digo: Señor, estamos en tus manos. Estamos en tus manos. Dice la palabra del Señor, hablando de la imagen de la bestia. Apocalipsis 13 y 15. Hermano, yo te lo escuché cuando tenía 7 años. 6 años tenía, era pequeño, y escuchaba cuando los adultos hacían los famosos estudios del Apocalipsis. No sé si lo seguirán haciendo ahora. Escuchaba. Para mí era un sueño, hermano. Y decía: ¿será verdad? Y a mis 7, 8 años, leyendo un poco, hermano, decía: los Estados Unidos de Norteamérica, un país chévere, ¿no? Que es un país que ayudó en la Segunda Guerra Mundial, fue el bueno de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y salvó a los aliados y terminó con la Alemania nazi y ganó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hermoso país? ¡Qué bonito! Pero dice que se trasladó una imagen. Hermano, conforme pasa el tiempo y cuando yo crecía más, mis 15 años, 16 años, comienzo, hermano, a crecer y a instruirme en esta educación, hermano, cada vez creía menos que esto era verdad. Y llegué a pensar que esto era una falacia, era una fábula. Cuando me hice universitario, hermano, creía que esto era real. ¿Cómo que la mente del ser humano va cambiando? ¿Cómo va transformándose en lo que percibe, en lo que ve? Entendemos qué cosas nuestros hijos estudian, escuchan las escuelas a través de los maestros. Hermanos, queridos hermanos, dice acá: y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase o hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les imponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda, ¿qué cosa?, comprar o vender, sino que tenga la marca o el nombre de la bestia o el nombre de su nombre. ¿Está bonito con ese decreto? Hemos hecho provisión por ese decreto, no comprar y vender. Le haremos la trampa a la bestia para comprar y vender. Sacaremos, hermanos, permisos falsificados. Pagaremos dinero por debajo de la mesa para que nos den un carnet falso para recibir la marca de la bestia. Y mientras soy un adventista, si lo hemos hecho antes, ¿creen que no lo haremos de nuevo? La prueba final viene hoy día. Hermanos queridos hermanos, voy a terminar con esta cita. Esta cita, hermanos, dice acerca de lo que va a pasar en 1888. Hoy en día, tú y yo tenemos que estar listos. De repente somos muy mayores.
nuestros hijos van a cumplir ese papel, los niños, los jóvenes, hablando de 1968. Si el director de Libertad Religiosa no se encuentra, hermano, listo para ir al Congreso de Estados Unidos para defender la santidad del sábado, porque dice él que el papado no ha cambiado, para mí es un papista. Un papista. Conflicto de los hijos, hermano. No, ya no tengo tiempo para declarar, hermanos, que acá dice claramente que el papado no ha cambiado, nunca cambiará. ¿Cómo es posible que hoy día un líder adventista diga que el papado ha cambiado? Disculpen, hermano. Me emociona esto en el Señor. Me emociona esto en el Señor. Los primeros protestantes vinieron como Lutero, que ahora 95 tesis, ¿dónde? En la puerta de esa iglesia. Porque entendían que era su deber dar qué cosa al pueblo y dar al pecado el nombre que le corresponde. Hermano, termino con esta cita. Por favor, dice en el capítulo del libro de Educación, un libro muy hermoso, hablando, hermanos, de lo que va a ocurrir. Tal vez el director de Libertad Religiosa ganó, no se encuentra presente. Tal vez no se encuentra presente. No creo, hermano, que vaya. No creo. Pero si esto ocurre este año, o el próximo, o acá 2 años, a 3 años, dice, miren la forma inspirada en el libro de Educación. El capítulo se llama La Obra de la Vida. Por eso esta semana, estos días de congreso, hermano, todos los temas están enmarcados a la familia, al hogar, hermano, a defender la libertad religiosa en tu corazón, en el mío y en nuestra familia. Se encuentra enmarcado, hermano, en la restauración del hombre, del ser humano, de un pecador, y una familia que quiere ser bendecida por el Señor, que quiere entregarse al Señor. Eso nos ocupa, hermano, estar acá, en la tribu final. Nuestro hermano ha venido de Ecuador, de tan lejos. Nosotros hemos venido de la selva central. Vivimos en San Ramón, en la montaña de San Ramón vivimos. Los hermanos han venido de Oxapampa. ¿Qué nos ocupa estar acá? ¿Es negocio nuestro? No es negocio nuestro. Hemos sentido que hay un deber de venir, ¿qué cosa? A amar a nuestros hermanos y a despertarlos, porque hemos estado también nosotros dormidos. Dice la palabra del Señor, termino con esto. Escuchen, por favor. Dice la palabra del Señor, libro de Educación. Tú y yo, cada joven, cada niño debe estar preparándose para esto, porque ellos van a hacer, hermanos, lo que van a levantar, lo que van a hacer en las asambleas legislativas. No estarán los abogados contratados, no habrá políticos acá. No habrá, hermanos, esta obra, en vez de los últimos días, dice, esta obra no va a ser por los ilustrados, dice. Va a ser aquello que se ha rendido al Señor en su palabra, en su amor, en su misericordia, en su justificación y en su santificación, dice la palabra del Señor. El propósito de Dios para los niños que crecen en nuestros hogares. ¿Qué dice? El propósito de Dios para los niños que crecen en nuestros hogares es más amplio, más profundo y más elevado de lo que ha logrado abarcar nuestra restringida visión. Tenemos una restringida visión de la educación. Y cuando nuestros hijos se educan en nuestros hogares, pensamos, uy, no está la maestra, no veo la pizarra, no veo el aula. Cuando el Señor le dijo a su pueblo que debía educar a sus hijos en casa. El quien los engendra los debe educar. Esa es la tarea que a mí me tocó no muy tarde, hermanos. Por la gracia del Señor lo entendí. Me sigue costando hoy en día rendirme al Señor para ir a sentarme y hablar con mi hijo, educarlo en los deberes diarios de la vida. Pero el Señor dice que tenemos una visión muy restringida. Dice, en lo pasado, escuchen, en lo pasado, Dios ha llamado a personas del origen más humilde a las cuales consideró fieles, para que dieran testimonio acerca de Él en los sitios más encumbrados del mundo. Aquí utilizó, dice, para utilizarlos de los sitios más encumbrados a los hombres más humildes, dice, más humildes. Humildes. ¿Sí? Daniel, ¿dónde se educó? Conducción de niños, ¿dónde se educó Daniel? ¿Dónde se educó? ¿Es hogar? ¿Es hogar? El libro de Johnson de Educación dice que fue a las escuelas de los profetas. Es una investigación que él hace. Pero la del Señor en conducción de niños dice que él recibió ¿qué cosa? La educación dice que las pruebas que él pasó no fueron fruto de la casualidad, fueron un trabajo que se hizo en casa. Y cuando le dieron la comida del rey, dijeron no. Y cuando lo llevaron ¿a dónde? Al fuego 7 veces caliente, ¿qué dijeron? Aunque nos maten, no nos arrodillaremos, dice la palabra del Señor. Y más de un muchacho de hoy día, miren hermanos,
Cojan esto, hermano, como decía un hermano que quiero mucho, cójanlo por la cola. Yo les explicaré qué significa eso. Cójanlo, hermanos. Dice lo siguiente. Y más de un muchacho de hoy que se esté desarrollando como lo hacía Daniel en su hogar de Judea. Dijo que se fue a la universidad, Daniel, que se fue a la escuela rabínica, que se fue a la escuela sacerdotal. ¿Dónde fue su hogar? ¿Dónde fue su educación? ¿Quién fue su maestro? Sus padres. Lo dice claramente en la palabra del Señor. Dice, ¿y cuál era la materia? Estudiando la palabra de Dios y sus obras, y aprendiendo justicia, y aprendiendo lecciones de servicio fiel. Hoy el hermano hoy día nos hablaba en la mañana acerca de la fidelidad en los deberes diarios de la vida, la honestidad, la integridad. Lo que hoy en día cada niño de joven está enmarcado y claro en lo que dice en Salmos, el capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en qué, en consejo de malos, se ha sentado en silla de escarnecedores, ni en lado de burladores, ¿qué cosa? Ha compartido. Y la palabra del Señor. Y más de un muchacho de hoy día que se esté desarrollando como lo hacía Daniel en su hogar de Judea, estudiando la palabra de Dios y sus obras y aprendiendo lecciones de servicio fiel, se hallará aún en asambleas legislativas, en tribunales de justicia o en cortes reales como testigo de rey de reyes. Amén. Amén, hermano. Esa es la promesa que hoy en día tenemos tú y yo. Salir de las ciudades. Hermanos, decía el hermano, el campo no nos va a salvar. ¿Sabe cuál es el problema del campo? Decía un siervo del Señor. El problema del campo, hermano, es que es palabra de Dios. Ese es el problema, que es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, ¿qué cosa es? Un así dice Jehová. Un así dice Jehová. Cristo es nuestro Salvador. El campo, hermanos, es la universidad de Dios. Es la universidad de Dios. Es la escuela de Dios. Donde aprendemos a comer con el sudor de la frente. Donde nuestros hijos se están preparando para servir. Donde ellos luchan contra sus caracteres defectuosos que nosotros les heredamos. Es una lucha diaria. Palo a palo. El enemigo siempre se encuentra ahí acusándonos cada día. El acusador de su hermano. Pero el acusador ha sido derrotado, dice Malaquías, del capítulo 3. Zacarías, capítulo 3. Ha sido derrotado. Señor, te invito hoy en día, amigos y hermanos. Como se habló el día ayer en la visión del día de Guay. No seamos como Lot. Lot alargó el tiempo. Alargó el tiempo. ¿Cuánto más estamos alargando? ¿Cuánto más estamos alargando? Ya no quiero yo alargar más el tiempo. Vamos a orar esta noche. Señor los bendiga. Vayan a casa, hermanos. En su recámara secreta. Yo me incluyo. Hay que renovar nuestro pacto con el Señor todos los días. Decía el hermano ayer algo que aprendí también en un hogar cristiano. El padre cada noche debe ir como sacerdote del hogar y pedir por el pecado de sus hijos. Cada padre de familia debe ir a la cama de cada hijo y hablar con ese hijo y enseñarle que él también tiene que arrepentirse ese día de los pecados que cometió, que debe poner su condición de pecador y que en Cristo debe poner gracia, salvación y perdón. Es un poco tedioso cada noche, aunque nuestro hijo ya sea mayor de edad, pero lo seguimos haciendo, porque entiendo que los hijos, hermanos, no terminan de crecer. Es un deber sagrado nuestro. Ser sacerdote de familia, de hogar. Dios los bendiga a cada padre y a cada madre de familia. Vayan en paz en el Señor. Disculpen, hermanos, por el libro. Disculpen. Era la Biblia, era el libro de la palabra de Jesús. Pero me encontraba emocionado en el Señor. Porque, hermanos, la protesta no ha terminado. Nuestra protesta no es en las calles. No es llevando carteles, hermanos. Nuestra protesta es cuando le decimos no a Satanás. Nuestra protesta es cuando Satanás viene al oído y me tienta y me dice, como el de ese pastel lleno de azúcar, lleno de harina blanca, lleno de mantequilla, llena de huevos. Y yo le diga, no, este cuerpo del Señor me lo ha dado porque es templo del Espíritu Santo.
Cuando veo un filete ahí, veo un pollo ahí dando vuelta en el horno, y cuando pasamos por las calles, y ese olor que se imprende en la mente y en los sentidos, le diga, Señor, tú me has redimido, me has perdonado. He dañado ese cuerpo por años he dañado ese cuerpo. Pero tu promesa dice que tú me vas a renovar. Como el águila voy a renacer y tomaré nueva fuerza. Si tengo una enfermedad, entregamos a la Señora esa enfermedad. Él nos va a renovar de la mente, del cuerpo y del ser entero, porque Él restaura el ser humano completo. La fuerza de medicina, hermano, solamente restablece el cuerpo. No le importa si usted fornica, si usted es adultero, no le interesa. Eso hace la medicina convencional. Cristo, cuando sana, sana de manera completa. Cuerpo, alma y espíritu. Alma y espíritu. Arrodillémonos para buscar la gracia del Señor. Acompáñenos esta noche. Amén. Santísimo Padre que moras en los cielos, venimos esta noche ante usted, agradecidos por la palabra que nos ha dado. No es nuestra, es suya. Somos indignos, Señor, porque la tomamos. Indignos nos ha visto, Señor. Escucha nuestro clamor, escucha nuestro deseo, Señor. Escucha la voz de cada padre, de cada madre que suplica por paciencia, que suplica por gracia, que suplica por valentía, que suplica por paciencia, por amor, para ser un buen padre, una buena madre. Escucha el clamor de tus hijos, Señor. Por un joven que se encuentra imbuido en las drogas, en el alcoholismo, en la pornografía, en todos los vídeos ocultos. Una señorita que se encuentra, hermano, Señor, amarrada a un sentimiento fatal, a un sentimiento, como hoy día lo llaman, tóxico, Señor. Un sentimiento perverso, un sentimiento que le ha robado el corazón de un padre, que le ha robado el corazón de una madre, que le ha robado el corazón de Cristo. Danos libertad en tu gracia, danos libertad y perdón a cada ser humano. Porque ha dado esa promesa, yo vendré otra vez y nos dará salvación, porque usted ha venido por el pecador, desechando el pecado. Gracias, Señor, esta noche. Vamos reconfortados con su palabra, porque hay salud y gracia. Ayúdanos, Señor, se lo pedimos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor.